Muchísimas gracias, queridos Dani, Ruth. Oh, ahí la veo a Celia, veo la ventana pequeña. ¿Cómo estás, Samuel? Qué lindo verlos. Un enorme placer y honor para mí compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, me tengo que poner un casco aquí para después escuchar las preguntas, pero como sea, para mí es un enorme honor. Tengo ya una presentación que la tienen en pantalla y que quiero comenzar a darla. En cuanto a mi presentación, bueno, para que tengan una idea de quién les habla, porque a veces uno puede pensar que el que habla es un teórico, ¿no? Pero bueno, mi esposa es Silvia, estamos casados desde hace 49 años, el año que viene cumplimos nuestras bodas de oro, 50 años, así que ya estamos haciendo planes. Padre de Fernando, que está casado a su vez con Débora, y Fernando, padre de Catalina, de 18, que este año entra al Instituto Bíblico, y Felipe, de 14. Todos están activos en el ministerio. Soy padre de Leandro, casado con Jacqueline, y que a su vez Leandro es padre de Pedro, de 10 años, y Álvaro, de 6. Ambos, mi hijo y mi nuera, también están activos en el ministerio. Estoy como pastor desde hace 45 años en la misma iglesia, Avance Cristiano en Temperley, Buenos Aires, y contamos con decenas de hijos de ministros y tenemos una membresía que incluye una decena o aún más de ministros ordenados que se congregan con nosotros. Actualmente soy presidente del Departamento de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios desde 1997 hasta el presente. Desde 1981 soy profesor del Instituto Bíblico entre el Río de la Plata. Desde 1985 y hasta 1997 fui decano. Desde ese entonces soy vicedirector hasta el presente. Bueno, estoy especializado en lo que es la consejería pastoral. Soy profesor de ISUM, tal vez algunos de ustedes ya lo hayan cursado, y si no, se los recomiendo. Desde 1994 estoy enseñando en ISUM. Un año antes, 93. Soy autor del libro Psicología Pastoral de ISUM, del libro Diagonales, publicado por Life Publishers, y 4 obras de texto, de libros de texto de IET, además de colaborar en la producción de varios libros de la serie Fe y Acción. Esta es mi esposa Silvia, acá estamos celebrando nuestro cumpleaños, creo que fue nuestro cumpleaños número 65, habrá sido, o 60, ya no me acuerdo, ya pasó hace tiempo. Y esta es la obra que estoy pastoreando, el sector que está en construcción ya está todo techado, está todo cubierto, ese es nuestro templo en la zona. Y ahí estamos sirviendo al Señor. Acá está toda mi familia, acá están cantando mis hijos, bueno, acá está mi hijo mayor, quien ya poco a poco está tomando el pastorado de la congregación, se llama Fernando, su esposa es Débora, Catalina y Felipe, y acá Leandro, que es el director de adoración de la congregación, tecladista profesional que también hace giras con artistas a nivel secular, su esposa Jackie y nuestros nietos por parte de ellos, Pedro, de 10 años, y Álvaro, de 6 años. Acá estamos, obviamente mi esposa está aquí una parte de la congregación en el segundo culto que tenemos 2 cultos acá con mi hijo, ya después de un bautismo. Bien, voy a hablar acerca del ministerio, voy a hablar acerca de la familia y algo fundamental con lo que quiero empezar. Los ministros no somos individuos solitarios, sino que nuestra familia participa del ministerio con nosotros. Tenemos el ejemplo de la familia de Abraham. Dios lo llamó a Abraham, pero cuando lo llamó a Abraham, dentro del bagaje estaba Sarai, estaba su sobrino Lot. Así que fueron una familia y justamente Dios le da la promesa a Abraham de su familia.
Claro, no podemos trasladar de una forma eh, irracional este ejemplo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de la vida del ministro en el Nuevo Testamento, ya que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento deben tratarse de una manera distinta. Sin embargo, nos enseña un principio la familia de Abraham. El llamado de Dios al ministerio, si no cuenta con la cooperación de la familia, se transforma en un verdadero fracaso. Cuando hablamos de la familia levítica, acá estamos hablando de otro caso que nos llama la atención y que nos inspira. ¿Por qué? Porque en la familia levítica nos encontramos con un fenómeno muy interesante. Israel, que estaba en su condición de nómade, no podía ir a universidades, no podía asistir a colegios, entonces la educación quedaba en manos de la familia. Esto significa que para aprender oficios, la mejor manera de aprender el oficio era aprendiéndolo a través de los padres. Entonces, lo que los padres transmitían a los hijos lo aprendían como un verdadero discipulado, porque el discipulado consiste en un maestro y un aprendiz. Y los hijos eran verdaderos aprendices en la familia levítica que que podían sin duda asimilar lo que veían de sus padres. Cuando se trataba de reconocer la lepra, por ejemplo, nos encontramos con que el sacerdote era el que declaraba la lepra del enfermo, pero después también declaraba la libertad, la sanidad de la lepra. La lepra que nombra el Antiguo Testamento no es precisamente lo que nosotros hoy entendemos por lepra, sino que probablemente haya sido lo que se conoce como viruela. El tipo de síntomas que se muestran corresponden a esta infección que a veces tiene un alto grado de mortandad. Gracias a las vacunas, hoy la viruela ha pasado a la historia y quedó totalmente exterminada. Sin embargo, en los tiempos antiguos, cómo Dios con su sabiduría instruyó a las personas que se enfermaban a que en primer lugar el sacerdote fuera el que declarara. Él era el que sabía si esas manchas eran benignas o si eran malignas o nocivas. Entonces, en el caso de ser manchas que mostraban una enfermedad peligrosa, hacían dos cosas que fueron las que nos pidió la Organización Mundial de la Salud con el famoso COVID. Pidieron aislamiento, que se aíslan de la ciudad, y barbijo. Tenían que tapar su rostro y estar fuera de la ciudad. Bueno, ¿quiénes eran los que declaraban el inicio de la infección para que la persona se autoaislara y el término de la infección para que la persona se reintegrara a la familia? Los levitas. ¿Y cómo los levitas lograban esto? Y por una suerte de aprendizaje donde los hijos, acompañados por los padres, iban aprendiendo toda esta situación. Dentro de los levitas estaban obviamente los sacerdotes, los de la familia de Aarón. ¿Y qué podemos decir de la familia de Jesús? De no haber sido una familia adecuada, José y María, el ministerio de Jesús hubiera fracasado. Imaginen, de José no haber sido un hombre temeroso de Dios, él se hubiera empecinado en que María le había sido infiel, la hubiera abandonado y la historia hubiera sido otra. De no ser temerosos de Dios, nunca se hubieran presentado en el templo para la purificación, para presentar al niño y nunca hubieran escuchado las profecías de Simeón y de Ana. De no haberlo presentado al templo ya cuando era un bar mitzvah, un muchacho de 12 años, las cosas tal vez hubieran sido distintas. Qué interesante que José y María llevaron una vida pura antes del matrimonio, lo que permitió que ellos fueran los primeros en saber que no había dudas, que Jesús venía de parte de Dios. Si hubieran tenido un noviazgo irregular, llamémosle noviazgo, en ese tiempo no lo era, pero de haber tenido una relación informal, con permisos, sin límites claros, ellos mismos hubieran sido los mismos en dudar. Dios, cuando hace milagros, los hace en medio de familias que tienen límites claros. La familia de Timoteo. Si bien el padre de Timoteo era un gentil y tal vez no haya sido
instruido en la fe judaica. Sin embargo, la abuela Loida y la madre Eunice de Timoteo fueron capaces de sembrar las escrituras el amor a Dios, un amor sin fingimiento a Dios, que Timoteo asimiló. Es decir, estas mujeres se transformaron en un núcleo familiar que brindó a Timoteo la capacidad de luego de aceptar a Cristo, transformarse en un tremendo siervo de Dios. La familia es importante porque los hijos se encuentran con una predisposición en la herencia. Es decir, lo que nosotros decidimos ser, nuestros hijos terminan copiándolo. Pero no solamente esto. Las experiencias que uno tiene en el ministerio se van sumando y se van combinando a tal punto que nuestros hijos reciben esta sumatoria. Estoy leyendo un libro, se los recomiendo, el libro escrito por José González Hurtado, un español. Él escribió dos libros que me han gustado muchísimo. Uno es Nuevos descubrimientos científicos de la existencia de Dios, un libro altamente recomendable. Y ahora estoy leyendo, ese lo leí el año pasado, pero ahora estoy leyendo otro libro que nos habla de evidencias de la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios. El autor es un católico, así que algunas cosas obviamente están muy, muy teñidas de la jerga católica. Sin embargo, todas las cosas que plantea, y cuando llega el momento de hablar de los detractores de la fe, de los ateos, él es tan claro, él empieza a citar un montón de fuentes que indican que los hijos de padres que han hecho las cosas mal, que no cumplieron su deber, se transformaron en ateos o agnósticos enojados con Dios y aún predicadores del ateísmo. Marx es un caso. El papá de Marx era un judío que se hizo luterano para lograr una buena clientela, pero era un hombre tan aferrado al dinero y Marx sentía vergüenza de su padre y esto hizo que terminara trasladando esa decepción hacia su padre hacia Dios y se transformó en un ateísta que decía que el cristianismo era un invento para engañar a las personas, el opio de los pueblos. ¿Qué decir de Freud? Otro que se sentía totalmente avergonzado de su padre. Su padre fue un hombre con una vida muy, muy poco decente, y esto hizo que Freud se transformara en un hombre que decía que la religión era una muleta para los débiles. Así que acá encontramos la importancia de ser una familia bien constituida para tener un excelente ministerio. El ambiente familiar es el que condiciona. El ambiente familiar que vivimos es el ambiente familiar que nuestros hijos van a estar absorbiendo, del que se van a estar nutriendo, y el que los va a predisponer para decidir el servicio a Dios o no decidirlo. Los psicólogos hablan de lo que se llama la lealtad generacional. ¿En qué consiste esta lealtad generacional? Bueno, es un principio en el que los padres normalmente dejan mandatos en los hijos, de una forma explícita o de una forma implícita. Pero los padres asumen modelos, formas de ser, concepciones de la vida, juicios y aún consejos que les dan a los hijos, que los hijos, por esas dos cosas que Dios creó en nosotros, tienden a repetir. Así que cuando los padres son temerosos de Dios, aman a Dios, siguen al Señor, le generan a los hijos un viento a favor maravilloso para que sigan al Señor sin inconvenientes. Cuidado, esto no quiere decir que los que hayan tenido malos modelos, mis padres no fueron buenos modelos, yo soy producto de una aventura extramatrimonial. Yo he decidido vivir en santidad y vivir en integridad. Cada uno lo decide, no es que los hijos somos consecuencia y víctimas de nuestra generación anterior. No, 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 no. Sin embargo, nosotros, que ahora somos padres, podemos formar una excelente plataforma
para que las decisiones de nuestros hijos tengan viento a favor y no se encuentren con obstáculos. Por eso, de nada sirve ganar al mundo y perder a los propios. Esto lo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4, y lo dice también el capítulo 5, versículos 8 y versículos 14. Por lo tanto, tenemos que procurar tener una relación saludable en nuestra familia, porque una relación saludable se haya constituida por integrantes saludables. Yo no puedo pretender que mi familia sea saludable si yo no tengo salud espiritual, biológica, sociológica y obviamente psicológica. Cada integrante se tiene que encontrar de una forma equilibrada para que la familia esté equilibrada. Así que un solo integrante que está mal en la familia desbalancea la nave en la que estamos navegando y la puede hacer volcar. Así que si yo quiero tener una familia saludable, no tengo que esperar que mi esposa sea saludable, sino tengo que empezar por mí. Yo tengo que empezar siendo saludable. ¿Y en qué áreas tenemos que aprender a practicar la sanidad, la salud de la integridad de la familia? Bueno, los seres humanos somos unos seres bio, psico, socio-espirituales. Somos una unidad. Es muy difícil separar esta unidad y dividirla, fraccionarla. Podemos estudiar el área biológica, el área psicológica, el área sociológica, el área espiritual, pero si nosotros quisiéramos hacer una autopsia del ser humano, no podríamos separar estas cuatro áreas. ¿Por qué? Porque están interactuando entre sí. Por ejemplo, una persona que tiene algún problema en su cuerpo, por ejemplo, el hígado, la glándula más grande del cuerpo humano, el hígado afecta a la personalidad, el hígado afecta el ánimo, el hígado tiene la capacidad de generar un mal humor que se puede trasladar a toda la familia. Así que el hígado afecta a lo psicológico, pero cuando lo psicológico no está bien, afecta a lo sociológico. Y por ahí lo espiritual se encuentra con serios obstáculos cuando hay, por ejemplo, enojo, falta de perdón, resentimiento, y se ve afectada nuestra relación con Dios. Así que hay una interacción. Lo psicológico, a su vez, una persona en un estado psicológico de tensión, de estrés permanente, termina enfermando su cuerpo. ¿Por qué? Porque se empiezan a liberar una serie de neuroquímicos que nos van encurtiendo las vísceras, los músculos y que nos predisponen para ciertas enfermedades. Como dijimos, lo psicológico afecta también nuestras relaciones interpersonales, así que afecta a lo sociológico. A su vez, una persona que tiene problemas en su interacción con los demás es una persona que va a terminar dañándose en su psiquis, va a terminar enfermándose y tal vez tenga inconvenientes en su relación con Dios. ¿Y qué decir el área espiritual? Una persona que está mal espiritualmente es una persona que no va a tener una psiquis sana. Así que veamos cada una de estas áreas que interactúan entre sí, que están íntimamente relacionadas, y veamos cómo podemos ser sanos con pequeños consejos. Yo no pretendo que hoy tengamos una clase magistral, sino esto es un concepto muy, muy práctico de cómo poder mantener la higiene en el área biológica, en la psicológica y en la espiritual. Y comencemos con el área biológica, lo que responde a todo nuestro cuerpo humano. En la familia tenemos que encargarnos de cuidar por el bienestar físico de cada uno de los integrantes. Cada tanto necesitamos para nuestro cuerpo un reseteo. Cuando tenemos problemas con Internet,
y llamamos a la compañía proveedora de Internet, inmediatamente lo primero que nos aconsejan nos dicen, bueno, vaya al router, desconéctelo por 10 segundos, vuelva a conectarlo. ¿Qué es esto? Resetearlo. Un reseteo. ¿Qué es el reseteo? Es volver a punto cero, apagarnos y volver a crecer. Esto significa pensar, repensar, evaluar, reconfigurar, renegociar. Necesitamos en nuestras vidas tener momentos de reflexión en los que pensamos, en los que repensamos cómo está nuestra vida, cómo están nuestros hábitos, cómo está nuestra alimentación, cómo están nuestras relaciones, cómo está nuestro descanso. Y tal vez tengamos que tomar decisiones para cambiar algunos de estos hábitos que nos están dañando o destruyendo. Por ejemplo, una agenda llena va a dañar nuestras relaciones familiares. Y tal vez necesitemos tomar nuestro teléfono y empezar a pedir perdón y postergar algunos de los compromisos, porque nos damos cuenta que estamos descuidando nuestra área familiar. Resetear significa, hablando futbolísticamente, parar el balón, dejarlo detenido, parar la jugada, ver dónde estamos, en qué parte del campo estamos, qué compañeros tenemos cerca, qué compañeros tenemos lejos, qué contrincantes tenemos cerca. Esto es el reseteo. Con respecto a ese reseteo, necesitamos lo que se llama el día de reposo. Y nosotros los pastores les llamamos día de reposo el día que más trabajamos. El día de reposo estuvo hecho para que el ser humano se reconstituya, para que el ser humano medite, para que el ser humano descanse, se alimente bien, coma reposadamente, digiera reposadamente, pero también para que tome tiempo con su familia. Y muchas veces nosotros en las congregaciones, tal vez fomentamos el día de descanso para que lo tomen con la familia, porque van a la reunión, van al servicio, pero luego del servicio cada uno queda en su casa. Pero nosotros los ministros, trabajadores compulsivos, tenemos una reunión aquí y otra allá, aprovechamos. Como en el día de la semana todo el mundo está involucrado en sus tareas, entonces nos ocurre que tenemos que aprovechar entonces el fin de semana para que se involucren en el servicio. Y sin creerlo, entramos en una maquinaria de, no de servicio, sino de trabajo agobiante. Lo peor, en la semana tampoco tomamos un día de descanso. El día de... ¿Por qué? Y tenemos que hacer alguna visitación, tenemos que hacer oficina en la iglesia. Necesitamos ese momento de reseteo, ese momento de poder meditar, el momento de simplemente hacer nada. Los pastores a veces somos bastante culpógenos. Y al ser culpógenos, sentimos culpa de descansar. Creemos que si no trabajamos lo suficiente, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Aún interpretamos mal lo que Pablo dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Parte de nuestro deber es el reposo. Parte de nuestro deber es el descanso. Parte de la expectativa que Dios tiene de nosotros es guardar nuestro día de reposo. ¿Por qué? Dios quiere que nos detengamos, Dios quiere que meditemos. Lamentablemente, en este mundo de consumo, los días de descanso no son de tanto descanso. Los días de ocio, como le llaman en España, normalmente están generados para que vayamos al shopping, para que vayamos al teatro, al cine, a hacer turismo, a ver un buen partido de fútbol, a mirar un programa. El mundo está programado y tiene una agenda
en la que se vaya nuestra vida con puras distracciones sin meditar profundamente. Necesitamos descansar, pero necesitamos reposo del celular, necesitamos reposo del shopping, necesitamos un reposo que nos permita pensar profundamente. Cuando queremos tener una charla de calidad con alguien, no vamos a conversar en medio de un restaurante con esa persona. Lo vamos a hacer en un lugar privado, donde haya tranquilidad, donde haya silencio, donde no haya movimientos que distraigan. Bueno, cuando necesitamos escuchar a Dios, tenemos que tener una escucha de calidad. Y la escucha de calidad no se da en medio del ruido. Cuidado que tampoco se da en medio del culto. Necesitamos tener tiempo con Dios a solas, pero también tiempo a solas con nuestra familia, en silencio, sin distracciones. Sumado a esto tenemos las vacaciones. Esto es otra de las cosas que ocasiona culpa en los pastores. Nos sentimos tan mal si estamos de vacaciones, si no atendemos a nadie. Un predicador del siglo antepasado, John Whitefield, él decía, tenía un caballo y un mensaje. Maté el caballo y ahora no tengo cómo llevar el mensaje. Y lo estaba diciendo de su propio cuerpo. Él no llegaba a los 30 años y ya estaba con una tuberculosis porque no cuidó su cuerpo. Y terminó robándole a la congregación el mensaje que Dios le había dado. Nosotros los pastores, claro, decimos, no tengo tiempo de vacaciones y bueno, no sintamos culpa de tomar nuestro tiempo, porque ese tiempo nos ayuda a descansar, a reconectarnos con la familia. Porque a veces una conexión buena no se logra con 24 horas de calidad. Hacen falta tal vez 5, 6, 7, 10, 15 días de calidad. Dios va a mirar con buenos ojos cuando nosotros sabemos respetar ese tiempo de vacaciones. ¿Y qué decir de los chequeos médicos? Claro, los pastores somos hombres y mujeres de fe. Y creemos que la fe nos exime de nuestra responsabilidad. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se cuida con chequeos médicos. Cuando empezamos a sentirnos mal, es cuando ya es demasiado tarde para nuestra salud. Casi todas las enfermedades pueden ser tratadas cuando todavía no ocasionaron síntomas y son muy difíciles de tratar cuando aparecen los síntomas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de sorprender a la enfermedad antes que la enfermedad nos sorprenda? A través de chequeos médicos, donde nos hacen análisis de sangre, donde nos toman imágenes de nuestro cuerpo y donde nos dicen cómo está nuestro estado de salud. En mi caso, a fines del 2020, me encontraron un cáncer de próstata. Yo siempre me crié en un ambiente médico. Mis padres odontólogos, ambos, mis tíos médicos, primos médicos. Me crié en un ambiente de medicina. En mis tiempos de niñez, la televisión tenía aburridos canales. Había dos canales, en uno estaba la horrible novela de las 3 de la tarde y en el otro la otra horrible novela de las 3 de la tarde. Así que no tenía más remedio que ponerme a ver libros. Y los libros que veía eran libros todos de medicina, así que yo me acostumbré al ambiente médico. Así que todos los años me hacía chequeos y en uno de los chequeos salieron valores en la sangre que no eran los normales. Así que mi médica de cabecera fue la que me orientó para que vaya hacia el urólogo. El urólogo me hizo una serie de estudios y finalmente, después de un año de seguimiento de unos valores que no estaban bien, se pudo diagnosticar ese cáncer del cual fui operado y que gracias a Dios, 5 o 6 años después, se consideró remitido.
Claro, esto no quiere decir que algún día me vaya a morir. Los invito a mi velorio. Lástima que no voy a poder disfrutar la presencia de ustedes y los voy a tratar con mucha frialdad. Pero más allá de eso, ese tiempo más de vida que tengo es un tiempo en el que yo puedo bendecir a mi esposa, puedo bendecir a mis hijos, puedo marcar un modelo a mis nietos, puedo lograr que mis nietos tengan una maravillosa experiencia con sus abuelos. Gracias a Dios, mis 4 nietos tienen a sus 4 abuelos vivos para disfrutarlos y esos chequeos médicos son los que nos ayudan. Miren, acá tengo una tablita que yo no quiero acá perder mucho tiempo en esto, pero para que tengan una idea, tenemos por un lado la edad, rangos 40-50, 50-60, 60-70, más de 70 años, y en la línea vertical las pruebas que uno tiene que hacerse. Uno tiene que medir la tensión arterial, la talla, el peso, la glucosa, colesterol, mamografía en el caso de las damas, citología también, antígeno prostático en el caso de los varones, la colonoscopía, el cáncer de colon. En México hay un alto índice de cáncer de estómago. Y ese alto índice de cáncer de estómago se debe a una bacteria llamada Helicobacter pylori. Es una bacteria que se da por a veces el mal lavado de algunas verduras y se puede detectar a tiempo esa bacteria. Cuando uno hace una endoscopía, una vez en la vida uno se hace una endoscopía, toman una biopsia y se puede saber qué pasa con esa bacteria. Sangre en heces, en análisis de orina. Bueno, acá está, cada 2 años uno tiene que tomar la presión, talla y peso periódicamente, cada 3 años medir la glucosa, pero en la medida que avanzan los años, con más frecuencia uno tiene que hacerlo. Anualmente, esto es lo que tenemos en violeta y a partir de cierta edad. Exploraciones dental, una vez al año tendríamos que hacerlo. Una audiometría tendríamos que hacerla también. A veces la sordera puede ser motivo de divorcio, aunque no lo crean. Yo tengo problemas de hipoacusia, los años han ocasionado eso, y me acuerdo un día me olvidé de poner los audífonos, y mi esposa estaba muy cariñosa y me dice, ¿cómo te amo? Y yo no le entendí, porque justo se había dado vuelta para hacer un quehacer en la cocina. Así que le pregunté, ¿qué? ¿Cómo te amo? Levantó la voz. Y no le escuché. A la cuarta vez que le pregunté, no te entiendo. Ponete los audífonos, tonto. Me dijo. Y claro, empezamos a reírnos los dos porque cuando me dijo lo que me quería decir, dijo, empezaste diciendo que me amabas y ahora me estás diciendo que soy un tonto. Nos hemos reído mucho en ese momento, pero nos dimos cuenta cómo a veces una hipoacusia puede hacer que las relaciones no estén de lo mejor. Por supuesto, la visión, los exámenes de la vista y, por supuesto, la orientación acerca del tabaco, drogas, alcohol, todo eso es algo que tenemos que cuidar mucho. Cuidemos nuestro cuerpo. Pero vamos a hablar de nuestra área psicológica. Todos nos creemos normales hasta que nuestra normalidad causa algún problema a alguien. ¿Por qué nos creemos normales? Porque por lo general los problemas psicológicos no vienen de un día para otro, sino que aparecen gradualmente. Pero no solamente eso. Nuestros problemas psicológicos están naturalizados. Hemos nacido con ellos, los hemos desarrollado y por lo tanto los creemos que son parte de la normalidad. Qué bien que me llevo conmigo mismo. Hace 68 años que vivo conmigo, estoy acostumbrado a mí y entiendo que Dios me ame. Lo que no puedo entender cómo Dios ama a mi prójimo. Y yo me creo el hombre más bueno de la tierra, como una vez en una convención de pastores, un ministro indio dijo, yo me creía el hombre más bueno del mundo hasta que me casé. Y hubo un silencio.
Y de pronto las primeras carcajadas rompieron ese silencio. Nos íbamos dando cuenta de lo que quería decir. Mientras somos solos, somos los seres más buenos del mundo. Pero cuando interactuamos con alguien, ahí quedan en relieve los problemas que tenemos. Así que, por más que digamos, yo no tengo problemas, yo estoy bien, no necesito nada, tenemos que estar seguros si estamos causándole problemas a los que están a nuestro alrededor. Sentirnos bien no significa estar bien. Tengo un amigo que sufre de trastorno bipolar y cuando está en su fase depresiva, pobre, ¿cómo sufre? Y sufrimos los que estamos alrededor porque lo vemos abatido, mal, no interactúa, no habla mucho, pero hay días en los que cambia su ciclo y entra en la fase maníaca, donde comete imprudencias, donde dice cosas que están fuera de lugar, donde realiza acciones temerarias y normalmente se siente tan eufórico que dice sentirse bien. Y como yo tengo confianza con ese amigo, cuando me dice qué bien que me siento hoy, le digo, hoy es un día para no tomar decisiones. Hoy puede ser un día peligroso. Sentirnos bien no significa estar bien. Necesitamos medirnos en las evaluaciones que otras personas nos hacen. Cuidado con la autoseguridad versus la falsa seguridad. A veces nosotros alimentamos nuestra seguridad en base a lo que tenemos o lo que hacemos. Me siento seguro porque hago esto, porque tengo esto, y pienso que cuanto más accesorios tengo en mi vida, más títulos tengo, más autos tengo, mejores casas tengo, ahí estoy bien. El tema es, ¿soy una persona que tiene seguridad en sí mismo? ¿O me siento seguro y cuando me dicen algo desagradable, me desestabilizo, pierdo mi humor y soy capaz de comportarme destructivamente? Tenemos que saber evaluar lo que es la falsa seguridad, la autoestima. ¿Hemos aprendido a amarnos? ¿Hemos aprendido a cuidarnos? ¿Hemos aprendido a recompensarnos debidamente? ¿O luchamos con un sentimiento de autodescalificación que muchas veces nos trae problemas con los demás? Cuando yo me siento descalificado, autodescalificado, voy a malinterpretar cada mirada, cada objeción que alguien me haga y tal vez me va a hacer sentir con fastidio o con enojo, porque eso se transformó en una llaga. Hace unos 15 años atrás, mi esposa cayó con una depresión muy fuerte. Ha sido una serie de trastornos que combinados, para hablar mal y pronto yo le llamo, una depresión. Fue una depresión que duró 5 años. Fue muy fuerte. Tuvo que hacer tratamiento médico, tuvo que tomar muchos recaudos y fue un tiempo de mucho sufrimiento para ella y para mí que estaba al lado de ella. Obviamente el sufrimiento de ella no se comparaba a nada. Mi sufrimiento era ínfimo en comparación con el de ella. Sin embargo, fue un tiempo muy duro para mí porque yo me casé con ella a los 20 años. Crecimos juntos. Somos una sola carne, pero ya encarnadísimos. Estamos tan acostumbrados a vivir. De pronto, por esos 5 años, era una extraña. Me sentía desamparado, solo. Me sentía como alguien a quien tiraron una bomba en su casa y no sabe dónde ir. No tiene dónde ir. ¿Y qué fue lo que me ayudó? Lógicamente me rodeé de buenos amigos, me llené del Señor, hicimos todos los tratamientos profesionales que teníamos que hacer, me cubrí con pastores cercanos con quienes contar mi vida. Mis hijos también les decía en esos momentos de vulnerabilidad, les decía, por favor, en cualquier momento, llámenme por teléfono y pregúntenme cómo estoy, con quién estoy, dónde estoy. Porque yo he decidido vivir integridad. Sin embargo, estoy muy vulnerable y puedo caer en cualquier trampa. Pero, ¿saben?
una canción que fue la que rodeó mi vida en ese tiempo. No sé si se canta o se sigue cantando en México, pero una de las partes de esta canción es: yo sé quién soy yo sé quién soy yo sé quién soy yo, tuyo soy. Es una canción que dice, bueno, empieza de una forma distinta, no sé si la conocen, pero cada vez que cantábamos ese estribillo de esa canción, me posesionaba y decía, yo sé quién soy. Yo sé quién soy en Cristo. Necesitamos tener una autoestima muy consolidada y esa autoestima depende de nuestra relación con Dios. Y acá viene un punto que muchas veces se puede transformar en confusión para algunos. Creemos que nuestra felicidad depende del otro. Algunas personas dicen, yo voy a ser feliz cuando por fin encuentre novio o novia. Después que se pusieron de novios, dicen, yo recién voy a ser feliz cuando me case. Y después dicen, yo voy a ser feliz cuando vengan los hijos. Y cuando uno se quiere acordar, es un infeliz con hijos, nietos, esposa, casa, auto y con todo. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de la otra persona, sino de la propia decisión. Cada uno decide ser feliz. Mi esposa no me va a hacer feliz, pero si yo soy feliz, voy a contribuir en la felicidad de ella. Uno tiene que decidir la felicidad, sobre todo si somos creyentes. Nuestra felicidad depende del Señor. Cuidado con nuestra historia y nuestras creencias, porque a veces nuestra historia y nuestras creencias nos dejan una falsa concepción. A veces nuestras creencias son que somos incapaces, que no servimos, que no vamos a llegar, que nacimos pobres, moriremos pobres, o que somos ignorantes, o la creencia de que todo el mundo es injusto, que todo el mundo es malo. Estas creencias se desarrollan en base a la historia que hemos vivido. Tenemos que aprender entonces a modificar nuestras creencias y entender que las cosas son como la palabra de Dios las dice. Cuidado con la depresión en el ministerio. Lamentablemente, en este mundo globalizado, tenemos demasiado contacto con otros colegas de lugares muy distantes y a veces comprobamos con tristeza que nuestros colegas llegaron a un punto en el ministerio maravilloso, son trascendentes, son famosos, tienen mucha gente, tienen hermosos templos, todo excelente, y empezamos a compararnos. Y en esa comparación caemos en una depresión ministerial porque decimos, nunca voy a llegar a nada, voy a morir en esta situación, y creemos que esa meseta en la que estamos se transforma en nuestra cárcel. Es ahí cuando ponemos piloto automático y cuando simplemente morimos con la congregación, morimos ministerialmente con la congregación, porque la depresión es lo más parecido a una muerte en vida. Nunca nos comparemos. En México, en Argentina, aquí en Colombia, de donde estoy hablando, y en cualquier parte del mundo, tenemos que saber que en un hospital tenemos lo que es la unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva, el nombre que se le ponga, y la sala común. Normalmente las salas de cuidados intensivos tienen mucha menos gente que las salas comunes. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan muchísima más atención y control que otras. Y si en esos lugares tengo mucha gente que necesita mucha atención y control, se me van a morir muchas personas porque uno puede atender a un número limitado de gente. En cambio, en las salas donde los enfermos están en recuperación, que necesitan una observación relativa, tal vez haga falta mucha gente o mucha gente llene esas salas. Esto pasa con nuestras iglesias. ¿Cómo es nuestro ministerio? Nuestro ministerio
¿Es un ministerio masivo o es un ministerio artesanal? Los mejores pastores salen de los ministerios artesanales, no de los ministerios masivos, porque en los ministerios masivos los pastores tienen como modelo de pastor al que está solo detrás de la plataforma y al que lo ven poco en la intimidad. Entonces, piensan que la vida ministerial es maravillosa detrás de la plataforma. Pero cuando estamos en congregaciones de menos personas, podemos conocerlo al pastor en su casa, en la cocina, llorando, sufriendo y disfrutando también. Y ahí nos damos cuenta y tenemos una imagen integral de un pastor, lo que nos permite ser buenos pastores. Algunos de nuestros ministerios son ministerios artesanales, porque hay gente que no puede sobrevivir en el montón. Hay gente que únicamente puede sobrevivir con cuidados intensivos. ¿Qué clase de pastores somos? ¿Somos pastores que amamos las multitudes pero nos fastidian las personas? A veces caemos en la depresión porque quisiéramos tener multitudes. Dios nunca nos va a confiar lo que no podemos administrar. A veces tenemos que crecer como congregación. Quiero hablar más adelante del caso de un ministro, pero por ahora lo voy a dejar. Las demandas de los unos a los otros. A veces tenemos demandas que se transforman en demandas propias para nosotros. Las demandas que los creyentes hacen, las demandas que mi esposa me hace, las demandas que yo tengo, nos desconfiguran. Porque algunas de estas demandas responden a sentimientos egoístas. Y esto puede desequilibrarnos. Cuidado con la insatisfacción crónica. Les digo el nombre de esta enfermedad que es casi espiritual. Ambición. La ambición es insatisfacción crónica. El ambicioso no es el que dice cuánto tengo y quiero cada vez más. El ambicioso siempre cree que no tiene lo suficiente. Tiene mucho, pero siente que no tiene lo suficiente. Esa insatisfacción crónica hace que saquemos el foco de las bondades del Señor y que apliquemos el foco en lo que nos falta. Siempre nos va a faltar algo. Cuando tenemos insatisfacción crónica, necesitamos estar tratados. Una nota de color. Nuestros niños necesitan mascotas. Algún animalito necesitan nuestros niños. Claro, no le vas a dar un alacrán de esos que abundan en tu tierra. No, pero sí algún animalito, algo que el niño esté en contacto y que aprenda a tratar bien, que aprenda a entender el dolor de lo otro. Los niños necesitan tener esas mascotas. A veces nuestro egoísmo dice, no, yo no tengo tiempo para las mascotas que ensucian, que hay que alimentarlas. Y nuestros niños necesitan esos juguetes vivos. Interactuar con una mascota es mucho mejor que interactuar con un TikTok, que interactuar con un juego electrónico. Es lo más sano que hay. Bien, hemos hablado del área psicológica, pero quiero terminar diciendo que tengamos cuidado con las excusas para escaparnos de la responsabilidad familiar. Les recomiendo un hermoso libro, La Cabaña. Hay una película también, La Cabaña, hermosa, pero el autor era hijo de un misionero y él por mucho tiempo vivió alejado de Dios porque decía, mi padre era misionero y mi padre se lo pasaba todo el tiempo sirviendo, al punto que era un padre ausente. Y con el tiempo me di cuenta que él no servía a Dios todo el tiempo porque amaba a Dios, sino porque quería huir de la familia. Y esto ocasionó la amargura y el enojo de este hombre que fue un rebelde toda su vida, hasta que finalmente tuvo un encuentro con el Señor, se convirtió, es un tremendo ministro de Jesucristo y escribió el libro La Cabaña, que es un poco el reflejo de él. Quiero hablarles de algunos síntomas de la depresión, porque a veces nosotros pasamos por depresiones que son procesos químicos
que están dados por diferentes circunstancias. Después de mucho estrés puede sobrevenir la depresión. A veces uno tiene una tendencia depresiva porque tiene un déficit de neurotransmisores. Otras veces la depresión sobreviene por algún duelo que sostuvimos patológicamente. Así que, ¿cómo nosotros podemos reconocer la depresión en nosotros o en nuestros seres queridos de nuestro núcleo familiar? Cuando hay alteración en la conducta alimentaria, a veces falta de apetito por mucho tiempo, a veces comer demasiado. Cuando una persona come demasiado, pensamos, oh, este individuo está en un momento eufórico. A veces las personas comen demasiado por depresión. Estoy acá por unos 15 días enseñando en ISUM, en Bogotá, y estuve en contacto con un pastor, ministré el fin de semana en la iglesia de un pastor que es uno de mis alumnos, y de ahí, bueno, conocí a su familia, una hermosísima familia de tremendos siervos de Dios. Y la esposa comentaba, ella tuvo que someterse a una cirugía bariátrica del estómago porque comía muchísimo. Y ella comentaba que todo empezó con la pérdida de un embarazo. Esto la llevó a un estado de angustia y de depresión que empezó a compensar alimentándose mucho y llegó a pesar 140 kilos. Y esos 140 kilos estaban dañando su corazón, estaban dañando su cuerpo, estaban dañando su salud. Así que bueno, no tuvo otra alternativa que someterse a una cirugía bariátrica, pero tuvo que cambiar sus hábitos también. Y todo empezó con una depresión. Alteración del sueño, no quererse levantar a la mañana o no poderse dormir durante la noche o la combinación de ambos. Una tristeza inexplicable que perdura. La pérdida del disfrute de la vida, anedonia se llama esto, anedonia, falta de sentir el placer. No puedo disfrutar una buena película, no puedo disfrutar un partido de fútbol, no puedo disfrutar un ambiente festivo en la familia o una fiesta. Irritabilidad, poca paciencia, poca tolerancia. Esto me irrita, esto me pone mal, rompo el llanto inmediatamente. La sensación de vacío, siento que me falta algo y no sé qué. Desinteresa en las actividades cotidianas. De pronto lo que antes hacía con gusto, atendía la huerta de mi jardín, o las plantas, las flores o la mascota, y ahora no me interesa. Falta de concentración. A veces uno no puede concentrarse si tiene pensamientos recurrentes. Excesivos sentimientos de culpa. Cuando la persona por cualquier cosa siente culpa. Baja autoestima. No, nadie me quiere, no sirvo para nada, no, yo no lo voy a lograr. El desaliño personal, normalmente uno se acicala, pero cuando lo vemos desarreglado una y otra vez y que ya no le preocupa nada, entonces tal vez sea síntoma de depresión. Somnolencia, la persona durante el día está cabeceando, durmiéndose. Desesperanza en el futuro, dice, no, yo no sé en qué va a terminar esto va a terminar mal. Falta de energías y cansancio. La persona tiene lo que se llama neurastenia, donde está con poco tono, no tiene ganas de hacer mucho. Añoranza y nostalgia. Se concentra en los tiempos pasados. Ah, qué lindo fueron los tiempos pasados, pero ahora todo está mal. Pensamientos recurrentes de muerte. Cuando me muera, un día me voy a morir, o yo me voy a morir, o quiero morirme. Dolores vagos, inespecíficos. Eh, Supe de una persona que sus compañeros se quejaban y decían, siempre le duele algo, siempre le pasa algo. Esa persona a gritos estaba diciendo, estoy con dolor psicológico. Y ese dolor psicológico brotaba a través de dolores de todo tipo en el cuerpo. Sensación de soledad y abandono, me siento solo, estoy rodeado de gente, pero me siento solo, nadie se preocupa por mí, la gente se aleja. Y esto a veces es un círculo vicioso. Yo tengo un comportamiento hostil o apático, la gente no se siente a gusto conmigo, entonces se toma distancia, esto hace que me sienta peor y que me ponga agresivo, la gente toma más distancia y termina en una fatalidad. Dificultades en la socialización y relaciones interpersonales, ya estoy perdiendo los amigos, ya no puedo hacer amigos. Tristeza recurrente,
Hoy estoy triste por esto, mañana estoy triste por otra cosa, voy encontrando nuevos discursos para mi tristeza, llanto fácil, lloro con mucha facilidad, aún para las alegrías lloro. Dificultades en el cumplimiento de los roles familiares, laborales, sociales, cuando dejo de cumplir mis responsabilidades. Mantengo una deuda y no me importa, no pago este impuesto, no me importa, tenía que ir al médico, ya no me importa. Y por último, la apatía. La apatía cuando la persona no siente nada y no demuestra nada, no tiene ni empatía ni antipatía, sino que está como un vegetal. Claro, uno dice, no, yo no tengo todo esto, pero 4 o más síntomas con una duración superior a las 4 semanas pueden ser indicadores confiables de que uno está atravesando una depresión. Y hay que tratar la depresión, y la depresión hay que tratarla con profesionales. Hablemos del área social y familiar, y ya casi estoy terminando. En primer lugar, aprendamos a tener buenos amigos. En el ministerio tenemos que tener amigos. Yo les comenté de hace 15 años atrás los momentos difíciles y quienes me mantuvieron con las manos alzadas, los amigos. Verdaderos amigos. A veces los ministros somos muy solitarios y esto es pésimo porque empezamos a respirar nuestro aire viciado. Necesitamos tener buenos amigos, pero también necesitamos tener colegas cercanos con quienes hablar de las cosas que nos pasan. No son competidores, no son rivales. ¿Saben de dónde viene la palabra rival? Viene del francés. Rival es el que está del otro lado del río. Río en francés es rivière. Entonces, el rivière tiene un rival en cada margen. Y es muy interesante este sentido de esta palabra porque nos muestra que muchas veces los colegas más cercanos solemos verlos como rivales y en lugar de ser amigos nos aliamos con ellos porque nos conviene en ese momento, pero las alianzas se rompen. Necesitamos desarrollar amistad con los colegas. Cuidado con las conversaciones. En la familia, ¿qué conversaciones tenemos? Si en mi casa a la hora de comer hablo con mi esposa y con mis hijos y me quejo del ministerio, me quejo de la familia, me quejo de los creyentes, mis hijos empiezan a nutrirse de esa mala imagen y van a ver a la iglesia como un ambiente hostil, como un ambiente extraño y desagradable. Necesitamos tener conversaciones muy agradables. El momento de comer es el momento de concentrarnos en las cosas buenas de Dios. Y cuidado, todo lo bueno de Dios siempre es superior a lo malo que nos pueda pasar. Dios nos bendice mucho más de lo que nos pueda maldecir el diablo. Entonces, es cuestión de concentrarnos y fijar nuestra atención. Hace muchísimos años, allá por el año 87, 88, en la iglesia sufrimos una división. Un muchacho con esquizofrenia paranoide empezó a creerse profeta y a espantar a la gente, diciéndole que Dios iba a destruir a la iglesia, que los líderes estaban todos en pecado. Y yo no puedo poner las manos en el fuego por nadie, pero los líderes que yo conocía sabía que eran gente santa y yo personalmente sabía que era santo, como lo soy. Así que no tardé mucho en darme cuenta que el muchacho estaba con problemas, hablé con sus padres, los padres se ofendieron conmigo y poco a poco el muchacho fue ganando todo un grupo que se hacían profetas en contra de la congregación y los líderes. Así que un día no tuve más remedio que decirles o se retractan o los tenemos que expulsar de la congregación. Los tuvimos que expulsar de la congregación, 12 personas. Si así hubieran estado las cosas solamente, bueno, 12 personas, que no es poca cosa, pero había muchos que les creían. Nosotros a los que amamos les creemos. Los padres le creían a ese muchacho. Muchos años después vino el padre pidiéndome ayuda porque el muchacho lo quiso matar en varias ocasiones al padre y porque por fin se dio cuenta que estaba loco y quería saber cómo tenía que hacer para declararle la insanía y para poderlo encerrar al hijo.
porque estaba siendo un peligro para la sociedad. Pero bueno, durante ese tiempo, con mi esposa, fueron muchas las noches en las que nos dormimos llorando, muchísimas. Sin embargo, nuestros hijos nunca se enteraron. Y un día tuvimos la prueba. Le pregunté a mi hijo mayor, le digo, Fernando, ¿y qué? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, me dijo de un oficio y pastor. Digo, ¿pastor? Sí. ¿Dónde? Me dice, en tu iglesia. Cuando dijo esto, lo tomé con tanta felicidad porque dije, no le llegó a él el dolor que teníamos por la iglesia. Pudimos ser buenos filtros de ese dolor. Y de hecho, es quien está tomando la posta en la iglesia, ya él es el pastor ejecutivo, yo quedé como pastor fundador, así que sin duda sabía lo que decía. Las conversaciones fueron un tema importante. Bien, espacio individual. Reservemos espacio para la familia. Como les decía, necesitamos tiempo para nosotros, tiempo en el que nadie puede meterse. La economía. Tenemos que ser ordenados en nuestra economía. Tenemos que saber hablar con la congregación cuando la economía no es suficiente. Necesitamos cuidar esa área, tener un orden, llevar contabilidad, poder hacer presupuestos. Y acá viene un punto importante, cuando hay que separar al pastor del padre. Nuestros hijos no eligieron que nosotros seamos pastores y tampoco nos eligieron como padres. Cuando nuestros hijos eran adolescentes, pasaron por una época muy difícil, como todo adolescente. Y ahí Dios nos dio este entendimiento a mi esposa y a mí, que llegaba el momento de dejar de ser pastores padres, renunciar al pastorado sobre nuestros hijos y ser solo sus padres. Y uno de nuestros pastores asociados se transformó en el pastor de ellos. Le dije a ese pastor, Roberto, quiero que los pastorees, así yo me ocupo de ser solamente padre. Y separar esos tantos fue tan sano, porque a veces los intereses de la congregación afectan a los intereses familiares. Yo estoy para defender a mis hijos, para cuidarlos. Así que los separé. Todos necesitan una autoridad espiritual, además de los padres. La disciplina de los hijos. Cuidado con ser demasiado severos y disciplinarlos en base a las vergüenzas que nos ocasionan en la congregación. Nunca tenemos que disciplinarlos por las vergüenzas que nos ocasionan. Nuestros hijos no nacieron con una Biblia bajo el brazo. Nacieron con la vieja naturaleza y tarde o temprano tendrán que aceptar a Cristo, tendrán que bautizarse en las aguas, tendrán que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Que yo sepa, el bautismo en el Espíritu Santo no se lo transmitió a mi esposa desde el vientre a ellos. Ellos necesitaron su propio bautismo. Entonces tengo que aceptar que mis hijos, durante su desarrollo, van a tener varios errores, van a tener pecados, habrá que corregirlos en tantas cosas, pero nunca los tengo que corregir pensando que mi hijo, porque es hijo del pastor, tiene que ser modelo. No. Esto es ponerle una carga que no pueden sobrellevar y que termina revelándolos. Mis hijos no son hijos de pastor, son hijos de un Edgardo y de una Silvia. Son seres humanos y ellos deciden por sí mismos. Los tengo que disciplinar en función de su bienestar y no en función de mi imagen. Pero tampoco tengo que ser un padre condescendiente y consentidor. El hijo consentido avergüenza a su madre. Tengo que marcarle los límites, porque lo que crece sin límites termina sin forma. Entonces, si tengo que tratar y disciplinar a mis hijos, lo tengo que hacer desde el punto de vista equilibrado. Ni exigirles, ni quitarles los límites, sino tenerles límites claros que los ayuden a formarse y ser personas de bien.
Tenemos que decidir si queremos ser padres presentes o ausentes. Un padre ausente genera ateísmo en los hijos. Ya les he comentado esto cuando les hablé de este autor, José González Hurtado. Tenemos que ser padres presentes, porque la imagen del Padre los hijos luego la proyectan hacia Dios, el Padre Celestial. Y si nosotros estamos permanentemente tras el celular o sobre la pantalla de la TV, nuestros hijos van a imaginarlo así a Dios, lo van a ver tan distante que no van a poder tener una comunión estrecha con el Señor. Y finalmente la negociación. En el matrimonio tenemos que aprender a negociar. ¿Qué es negociar? Mi esposa se formó en un molde distinto que yo. Por lo tanto, en ese molde en el que nos formamos moldes distintos, en la medida que crecemos y que atravesamos diferentes etapas de la vida, vamos tomando formas diferentes. Entonces, esto significa que vamos cambiando en la salud, vamos cambiando en la personalidad, vamos experimentando tantos cambios que van a hacer que de vez en cuando tengamos que renegociar algunas cosas. Si mi esposa sufre artritis en su hombro y no puede planchar, ¿cuál es el problema? Que yo le ayude planchando la ropa. Porque ella tiene que ser la que plancha. Después de esto van a pagar el computador. Si de pronto yo cayera con alguna invalidez, será mi esposa la que tenga que ir a trabajar. Y estoy hablando de casos extremos. Pero cada tanto en ese reset tenemos que conversar y decir, bueno, ¿qué cosas cambiamos? ¿Qué quisieras que yo cambie? ¿Qué quisieras que haga? ¿De qué me puedo ocupar de ahora en más? Y se transforma esto en una maravillosa aventura. Y termino con el área espiritual, la cual se supone que es nuestra especialidad por ser pastores. En primer lugar, recordemos que la iglesia no es una empresa familiar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto yo no tengo que mezclar a la iglesia con la familia. Cuidado con creer que los hijos de un pastor tienen que ser pastores. A veces serán pastores, a veces serán médicos, a veces serán artistas, decidirán lo que sea. Un pastor amigo decía, yo prefiero que mi hijo sea un buen mecánico y no un mal pastor. Si Dios los llama al ministerio, gracias a Dios. Pero cuidado que el ministerio no de tiempo completo no es para todos. El ministerio es para todos servimos. Pero los cargos ministeriales no son hereditarios. Mi hijo menor no está a tiempo completo en el ministerio, con la música, es un excelente músico. Él toca también para artistas porque es músico profesional, es protesista dental. Su esposa es azafata. Y viven, pero en la iglesia sirven al Señor. Y los días de semana, cuando no van a la iglesia, sirven al Señor. Siempre están llamando a alguien, ayudan a alguien, bendicen a alguien. Así que cuidado con pensar y obligar a que nuestros hijos cumplan con una tarea. Aprendamos a tener buenas relaciones interpersonales en la iglesia. Desarrollarnos, darnos con las personas, ser amigos. Cuando yo logro un vínculo afectivo, mis palabras llegan más profundo en el corazón de la persona. Pero además, cuando tengo buenas relaciones interpersonales en la iglesia, es cuando voy a gusto y puedo decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, si yo estoy en un ambiente de tensión, rindiendo examen, siendo con gente que me da fastidio, me voy a ver afectado en la comunión. Recordemos que la fe tiene que ser no fingida. Pablo le dice a Timoteo, recordando la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y en ti también. ¿Qué quiere decir?
fe no fingida. En griego es la palabra anhipócritos, no hipócrita. Si tenemos una vida doble, donde en la iglesia somos muy espirituales, pero en la casa somos muy carnales, nos vamos a agotar y vamos a terminar con un grave agotamiento. ¿Por qué? Porque actuar demanda muchas energías y va a llegar un momento en que nos vamos a desmoronar y se va a desmoronar nuestra familia. Aprendamos a vivir en santidad, en casa y en la iglesia. Aprendamos a vivir en santidad en casa y en la iglesia. Las personas tienen que estar seguras que como somos en casa, somos en la iglesia. La vida devocional es fundamental. Algunos tienen una vida devocional muy estructurada y ordenada, donde se sientan, toman un tiempo de culto familiar, oran, se toman las manos, luego cenan o se van a acostar, lo que sea. Con nuestros hijos, yo siempre iba al dormitorio, les contaba alguna historia y orábamos. Pero a veces la vida devocional no necesariamente tiene que tener una estructura. Si somos desordenados necesitamos una estructura. Pero a veces el simple hecho de sentarnos a tomar un buen café y charlar de las cosas de Dios, interrumpir esa charla de las cosas de Dios en el matrimonio o con nuestros hijos y dar gracias a Dios. Necesitamos una vida devocional que muestre que somos adoradores en espíritu y en verdad. Necesitamos tener una perspectiva positiva de la vida, porque las perspectivas negativas de la vida consisten en atribuir a Dios despropósitos. Y recuerden que Job fue considerado íntegro porque no maldijo a Dios ni le atribuyó despropósito alguno. Necesitamos que nuestras vidas reflejen al Señor. Y una forma de reflejar al Señor es entender que hay perspectivas positivas. En Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Evitemos el espíritu contencioso, de descontento, perfeccionista. Cuando somos perfeccionistas, cuando somos contenciosos, descontentos, revelamos a nuestros hijos y terminamos criando en la iglesia buitres que comen nuestros ojos. No usemos nuestros púlpitos para criticar, para cuestionar, para despreciar, para descalificar, porque estaremos educando a nuestros creyentes como descalificadores, despreciadores, y un día esto lo harán con nosotros, porque con la medida con la que medimos seremos vueltos a medir. No confundamos visión con ambición. Son palabras que suenan parecido, pero las ambiciones responden a necesidades internas, carnales, egoístas. La visión responde a lo que Dios nos da. Muchas veces creemos que viene de Dios un simple deseo humano que tenemos, porque estuvimos con una carencia que ahora vemos la oportunidad de satisfacerla. Mantengámonos alejados de toda victimización. Nunca somos víctimas. Somos más bien más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando el diablo logra colgar en nosotros el cartel de víctima, atrás del cartel de víctima hay un bolsillo con la credencial de victimario. Los que se sienten víctimas terminan siendo victimarios de otros. Ah, porque yo sufrí mucho, hago sufrir a los demás. Cuidado con estas actitudes. Practiquemos el perdón y la gratitud. En nuestras vidas no hay nada mejor que practicar el perdón. Sé que me estoy alargando más de tiempo, perdónenme que estoy alargándome. Lo hago para que después no me hagan muchas preguntas, que Ruth ahí se está preparando, ¿no? Pero les doy un ejemplo con respecto al perdón. Un comerciante que vendía un producto por las ciudades fue a determinada ciudad y un cliente le compró ese producto, pero no se lo pudo pagar. Así que le dijo al comerciante, yo te lo voy a pagar. Pero el comerciante dijo, yo de aquí no me muevo hasta que no me lo pagas. Y así fue. El comerciante se quedó por muchísimos días en ese lugar, desconfiando y diciendo, este me lo tiene que pagar, yo no me voy a ir de aquí sin que me pague. Finalmente el cliente le pagó todo, pero lo que le pagó era menos
de lo que el comerciante gastó en hotel y en restaurante durante esos días que se quedó ahí sin vender. Y lo peor, se perdió de vender su producto en tantas otras ciudades que lo estaban esperando. Cuando nosotros dejamos de perdonar, nos quedamos estancados en una ciudad. Y es más lo que perdemos que lo que recuperamos. Y perdemos de ganar muchísimo. Necesitamos practicar el perdón y la gratitud, no por la otra persona, sino por nosotros. Nehemías, una de las cosas que decidió en su reforma para restaurar Jerusalén, fue el hacer descansar la tierra, que cada 7 años había que hacer descansar la tierra, y practicar la remisión, perdonar la deuda. Después de 7 años la persona no me pudo pagar, entonces, ¿para qué seguir esperando que me pague? Viví esos 7 años sin que me pagara. Llega el momento de regalarle lo que me debe. Esto es perdonar. ¿Cuándo fue la última vez que regalamos lo que nos debían? Esto es tan saludable para la vida espiritual, porque cuando nosotros aprendemos a perdonar es cuando dejamos lugar a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es mucho mejor que nuestra justicia humana, porque la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Cuando dejamos las cosas en las manos de Dios, Dios hace las cosas de una forma mucho más satisfactoria de lo que nosotros podemos hacer. Y tengamos autoridades espirituales, tengamos pastores, tengamos personas que estén dispuestas a pastorearnos, a enseñarnos, a corregirnos. Recordemos que Dios nos preparó desde antes de nacer. Trabajó en nuestras vidas, pero también nos llamó conociendo nuestros fracasos. Por lo tanto, cuando tengas un fracaso, no te descalifiques, no te derrotes. Dios te llamó así con tus fallas, porque Dios espera que tú y yo vayamos camino a la perfección.